Volteamos. Bueno. Good. ¿Un hola? Hola. Gracias, mi amable. Hola. Perfecto, gracias. Bien, entonces las modalidades de recepción de las modalidades de sensibilidad general, sensibilidad profunda, superficial, la sensibilidad profunda, consciente e inconsciente, la superficial, tacto, temperatura y dolor. Decía, la vibración, después tenemos distintas cosas, por ejemplo, la vibración. ¿Qué es una vibración? Es una sucesión o una repetición de compresiones rápidas. Eso es una vibración. Son múltiples compresiones rápidas, a eso le llamamos vibración. O sea que después, dentro de la modalidad de tacto, ¿no es cierto?, tenemos distintas variedades, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, siguen siendo lo mismo. Las modalidades son entonces tacto, temperatura, dolor. ¿Está bien? Dentro de la superficie. Dentro de la profundidad, tenemos la sensibilidad profunda, consciente e inconsciente. ¿Yo estoy compartiendo? No, no estoy compartiendo. No, no está compartido. No, no estoy compartiendo. ¿Y por qué no estoy compartiendo? Solo porque soy así de malo y no comparto nada. Pero ahora sí. Ahora no, pero ya sí. Ahí está, dice compartir. Muy bien, perfecto. Ahora estoy compartiendo. Ahí está. Entonces, tacto, temperatura, dolor, sensibilidad profunda, las sensibilidades. Todas estas estructuras de sensibilidad, de tacto, lo que sea, tienen que tener receptores, que están representados acá como cuadraditos. ¿Cómo es un receptor de tacto, de temperatura, de presión? ¿Cómo es un receptor? ¿En qué consiste un receptor? ¿Es un gancho que tenemos en la piel? ¿Es una antena que tenemos en la piel? No, no. Esté donde esté el receptor, es una estructura especializada que está formada generalmente por más de una célula. Es decir, un receptor es una estructura que está formada por varias células, por ejemplo, podría ser así un receptor. Células que están unidas unas con otras, formando, por ejemplo, como una especie de bulbo. Y en ese bulbo, que está formado por varias células, como si fuera una bochita, ahí viene a terminar un axón. ¿Ves? Entonces la estimulación del bulbo, de distintas modalidades, depende de la modalidad, como es el estímulo, puede ser un bulbo, hay otros que tienen forma como de catáfila de cebolla, otros que tienen forma de estiradita, hay distintas formas, no importa. Pero son receptores, son estructuras generalmente pluricelulares que están acopladas a una neurona. Entonces uno estimula el receptor puede generar una modificación mecánica, se puede generar, por ejemplo, cambia de forma el receptor, y eso puede generar la despolarización, porque se cambia la forma mecánica de la neurona, cambia la forma de la membrana y eso la despolariza, es decir, se abren canales de sodio por ese cambio de posición, o puede que el receptor, como sucede la mayoría de las veces, no, puede pasar dos cosas más. Una, que el receptor genere un estímulo eléctrico sobre la neurona y la despolarice, o bien puede pasar que el receptor libere moléculas que despolarizan a la neurona. O sea que esta neurona se despolariza mecánicamente, despolarización mecánica, puede ser despolarización eléctrica, o puede ser despolarización química. Cualquiera de las tres circunstancias, el receptor, que acá está dibujado como este rectangulito, va a modificar un axón y lo va a despolarizar, en algunos casos lo puede hiperpolarizar. ¿Qué axón es el que se despolariza o hiperpolariza? Este axón, ¿cómo le llamo a esto?
¿Cómo se llama esto? Axón sensitivo. Sí, pero si quiero ser más preciso, a ver. Periférico. ¿Cómo? Periférico. Prolongación periférica de la neurona sensitiva, de la primera neurona de la vía sensibilidad. Prolongación periférica. ¿Ven? La prolongación periférica del axón. Entonces, una vez que estimula la prolongación periférica, se estimula, bueno, el cuerpito, la prolongación central y la información llega al sistema nervioso central. ¿Está bien? Así es como llega la información al sistema nervioso central. Se inician receptores, los receptores modifican neuronas y así es como llega la información al sistema nervioso central. Entonces, ahí tengo los receptores periféricos. Ahí los tengo. Una vez que tengo los receptores periféricos, digo, bueno, ¿dónde está la primera neurona? En el ganglio de la raíz dorsal o ganglio sensitivo de la médula espinal. O en los núcleos, en ganglio sensitivo de los núcleos craneales. Con lo de la médula está bien, porque ahí está. Ahí estoy viendo una primera neurona, acá está, en ganglio de la raíz dorsal, perdón, ganglio sensitivo o ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal. Esta es una neurona sensitiva. ¿Está bien? En el caso del tronco encefálico, este ganglio no se llama ganglio de la raíz dorsal, porque ya no hay raíz dorsal de nada, porque no hay médula y no hay nervio espinal, pero se llama ganglio de los nervios, de los nervios craneales que tienen sensibilidad. Se llama simplemente ganglio sensitivo. Así es como se llama. En vez de llamarse ganglio de la raíz dorsal, en el cráneo se llama ganglio sensitivo. Pregunto para esta neurona en particular, esta que está acá. Esta. ¿Es una neurona sensitiva? Sí. Sí. Ya por estar en el ganglio de la raíz dorsal es sensitiva. ¿Qué tipo de sensibilidad lleva esta neurona? De acuerdo al dibujo, por supuesto. Cualquiera de los tres. Bueno, por lo pronto, ¿lleva sensibilidad superficial o profunda? Superficial. Primero, ¿sensibilidad general o sensibilidad especial? No vimos la especial, pero general. Superficial. No vimos la especial, pero sí sabemos que la especial tiene que tener un órgano específico, y acá dice piel. Claro. Claro. Entonces especial. Entonces, ¿qué? En general, superficial. Especial. Especial no puede ser. Porque general, porque superficial. esto es piel, es general. Porque General, porque si fuera especial tendría que haber acá un ojo, una lengua, un oído. Bien. O sea que tiene que ser general. ¿Es superficial o profunda? superficial. Superficial. Es general, superficial. Y ahora sí, puede ser cualquiera de las tres modalidades. Podría ser tacto, temperatura o presión. Digo tacto, temperatura o dolor. Como esto es un dibujo medio, que tiene unos años, y como las terminales acá no están dibujados los receptores, entonces uno podría decir que esto es un terminal de dolor. ¿Está bien? Entonces esto sería algesia.
Entonces esta sería una neurona que transmite dolor. ¿Está bien? Y esta otra es una neurona de sensibilidad, ¿o no? Esta. No, es motora. O no, es la misma. No, esa sí es de sensibilidad, la otra es motora. ¿Esta es cuál? No entendí. ¿Esta es Es la sensibilidad o misma no? que está a la derecha. Es ¿sí? la misma. Entonces es sensibilidad. Bien. Sí, sí, sí. Ahora pregunto, ¿es sensibilidad general o especial? General. Sensibilidad general. Hasta ahí vamos, perfecto. Sensibilidad general. Muy bien. ¿Es profunda o superficial? Superficial. Profunda. No, Epa, superficial. No, pongan superficial. superficial o profunda. Es igual que la Profunda, de porque la tiene derecha. músculo. No, Ah. pero una va a la piel y la otra va al músculo. Entonces Profunda. Profunda. es profunda porque viene del músculo. Claro, tenemos razón. ¿Se entiende? Sensibilidad profunda. Bien, y si es profunda, entonces quiero saber si es consciente o inconsciente. Las dos. Claro. Epa, ¿cómo las dos? Y porque yo puedo ser consciente de mi movimiento No. muscular, inconsciente hasta dónde lo elongo. Pero, No, para mí es inconsciente eso. ¿y por qué inconsciente? Y porque, por ejemplo, no sé si me quemo, como que saco el dedo, pero no estoy pensando que... Este no lleva sensibilidad de quemadura, porque este No es de dolor. Claro. Es profundo. tampoco es de dolor. No, no es de dolor. Claro. No. Esto está informando, por lo que yo estoy viendo acá en este circuito, es un receptor de estiramiento. Es decir, un receptor que indica qué grado de estiramiento tiene la fibra, porque eso es lo que me está mostrando este circuito. De hecho, lo dijimos, cuando la fibra se estire mucho, me genera una contracción. Entonces eso sería inconsciente. Es inconsciente, porque viste el ejemplo, por ejemplo, del mate. Cuando uno toma mate, no está pensando en que tiene que hacer el... Bueno, no, la del mate, esa es otra cosa, eso es motricidad. Cuando Lo que hablamos, caminás, no estás pensando que tenés que mover las patas para caminar. pero no es exactamente justo No es eso. voluntario. Esto es, claro, esto es Esta inconsciente. es la información que llega de que el músculo tiene la contracción hasta un punto que tiene que tener, y si no... Esto lo que está indicando Y es ese justo... esquelético es consciente. Esto está indicando grado de estiramiento de cada fibra. Yo les pregunto si ustedes saben el grado de estiramiento que tienen las fibras de su cuádriceps. No. No. No Como cuando creo. haces una abdominal, ponele, Sí, pero cuando vos haces un abdominal o cuando haces, vos tenés... te das cuenta cuando se te estira tu fibra. No, por eso. Vos sentís una cosa muscular, pero no sentís la Claro, fibra que se... te estiró la fibra. Por eso, esa es esta sensibilidad. Esta sensibilidad es profunda, inconsciente. ¿Se entiende? Y acá está la neurona que está llevando sensibilidad profunda inconsciente. ¿De acuerdo? Y esta es una neurona que está llevando sensibilidad superficial dolorosa, de algesia, de dolor. ¿Se entiende? Esto es exactamente de lo que estamos hablando, sensibilidad. Ahora usted va a decir, bueno, pero ¿cómo? Pará, ahora vos cuando me describa, porque yo ahora cuando les describa, le voy a decir que estas neuronas terminan en otro lado, se van para arriba. Claro, porque estas neuronas, algunas vienen y terminan acá, y otras siguen de largo y van para arriba para informar al sistema nervioso. Porque de hecho, el resto del sistema nervioso se entera de las cosas. Se entera de la sensibilidad profunda inconsciente y se entera también del dolor. O sea que la información no muere acá. La información, hay neuronas como esta y al lado hay otra que en lugar de terminar acá, se va para arriba. ¿Está bien? Porque si no, la información terminaría muriendo acá. Ustedes me dicen, ¿cómo? Si esto es una información de dolor, ¿cómo mi cerebro procesa el dolor si termina acá la información? Bueno, en este caso de este circuito sí, pero
Resulta que al lado hay otra neuronita que no termina acá, que sigue para arriba, y que informa al cerebro, le dice al cerebro tal cosa. Hay dolor, che, ¿qué hacemos con el dolor? ¿Saco o no saco? ¿Está bien? Sí, sacá. Profesor, Sí. no termino de entender la diferencia entre tacto y dolor, o sea, cómo lo diferencia el cerebro. Porque son modalidades, porque tienen receptores distintos. Vamos a imaginar que yo te saco, un día voy y te saco todos los receptores que son de dolor. ¿Está bien? Receptores de dolor. Dolor significa, por ejemplo, yo te corto con un bisturí. ¿Está bien? Lesiono estas neuronas y estimulo a esta neurona, acá, porque corté con un bisturí. ¿Está bien? Lo que estimulo es esta neuronita que está acá. Pero la otra que está al lado, que tiene un receptor de compresión, no se estimula esta. Puedo sentir que el bisturí está pasando porque voy comprimiendo, y a la vez siento dolor. Ahora yo saco los receptores de dolor y lo único que siento es la compresión. Es decir, la diferencia está en qué neuronas estoy utilizando para cada cosa. Son como herramientas distintas. Si yo toco herramienta dolor, se transmite una cosa que el cerebro dice, esto es A. Y si toco presión, el cerebro traduce como otra cosa que es B. A A le llamo dolor, a B le llamo presión, no importa el nombre, pero es esa modalidad. O sea que... ¿Cómo? Por ejemplo, yo trabajo en gastronomía, ¿no? Sí. Y hay cosas que no siento, o sea, la temperatura en los dedos no la siento y ciertos cortes no los siento. Y quizás otra persona padece lo mismo y saca la mano o dice, uy. Entonces, Sí. ¿de qué depende que el cuerpo lo reciba como dolor o como simplemente, uy, está caliente, uy, me corté, lo sentí, ¿entendés? Bueno, ahí en tu caso particular que vos me estás contando, habría que analizar cuál es el motivo, porque podría ser por cuestiones de receptores, que no tuvieras receptores, por ejemplo, de calor, no tenés los suficientes receptores en los dedos, por ejemplo. Se atrofiaron, ¿no podrá ser que se atrofiaron? Bueno, no importa, quiero decir... Funcionando a full. Está bien, no importa cuál es la cuestión de tipo de lesión, sino que podría ser que tus receptores no fueran suficientes, porque no están, porque se lastimaron, porque lo que fuera. Podría ser que los receptores no son suficientes. Podría ser que las neuronas que transmiten esa información no son las suficientes. Podría ser que tengas una lesión, no sé, en la médula espinal, que no permite transmitir la información al cerebro. Podría ser que tu cerebro no traduce la información de la misma manera. Y entonces tenés distintas formas de sentir. De hecho, hay distintas modalidades. Hay gente que uno lo pincha y se muere de dolor y se desmaya. Y otro que lo pincha y ni siente el pinchazo. Tiene que ver con el número de receptores, el número de neuronas que estén trabajando, cómo procesa la información el cerebro. ¿Está bien? Más allá de una cosa más, y es que los receptores se acostumbran. Los receptores se pueden acostumbrar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, está bien, es cierto, vos podés ir lesionando neuronas a lo largo de tu vida porque tocas cosas calientes y se van lesionando y no las tenés más. Podrías lesionarlas porque tenés diabetes y no las tenés más las neuronas. Bueno, podría pasar. O pueden ir acostumbrándose en los receptores. Los receptores van sintiendo y se van acostumbrando. Como uno se acostumbra a un pinchazo cuando se va a sacar sangre. Es decir, la primera vez que te vas a sacar sangre te duele de una manera. Si te sacan sangre todos los días, el pinchazo es nada. Bueno, pinchá, pum, listo. ¿Se entiende? O sea que hay también un acostumbramiento. Así que no sé cuál es tu caso particular. Por ahí lo que tenés es un problema de sensibilidad, o por ahí es tu idiosincrasia, o por ahí es tu acostumbramiento, por ahí es tu idiosincrasia, por ahí no tenés el número de receptores iguales que otras personas, etc. Es decir, no puedo saber para el caso particular. Habría que ver de qué se trata ese caso en particular. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Pero en definitiva todo sigue siendo lo mismo. Hay una vía. Y la vía comienza con un receptor, continúa con una primera neurona, que es esta que está acá, y luego hay una segunda neurona, una tercera y una cuarta. Entonces, en el sistema de sensibilidad, en los sistemas de sensibilidad, ahora hablamos de los de general, pero los de especial son muy parecidos.
en el sistema de sensibilidad general, entonces tengo una primera neurona que está conectada con el receptor. Ahí la tengo. Axón periférico. Neurona, cuerpo, que está en el ganglio de la raíz dorsal o en el ganglio del nervio sensitivo, del cráneo. Luego una prolongación periférica. Ven que esta tiene dos prolongaciones, una que va para afuera y una que va para adentro. Dos prolongaciones. La prolongación central puede ir a dos lugares. Al asta posterior de la médula o al núcleo solitario en el tronco encefálico, o bien puede ir directamente al bulbo raquídeo. Son los dos lugares donde puede ir. Y cada información es específica. Acá dice tacto protopático o grosero, hace referencia al tacto de contacto. Y el tacto epicrítico es el tacto de discriminación. ¿Está bien? Si ustedes cierran los ojos y yo les toco la espalda con algo, le digo, ¿con qué te estoy tocando la espalda? Y ustedes me dicen, ¿qué sé yo con qué me está tocando la espalda? Con, no sé, con la nariz de un perro, qué sé yo. En cambio, si tocan con los dedos, y le digo, ¿por qué estás tocando? Mirá, no sé qué es justo, pero acá toco y se siente que es rugoso, que ¿se entiende? Con los dedos puedo discriminar perfecto. ¿Está bien? Es decir, que hay un tacto discriminativo o epicrítico y un tacto grosero, no discriminativo o protopático. El tacto protopático, los axones van al asta dorsal de la médula o al núcleo sensitivo del quinto par o al núcleo solitario en el tronco encefálico. En cambio, el tacto epicrítico va a lo que se llama los núcleos delgado o grácil y cuneiforme que están en el bulbo. La temperatura y el dolor van al asta dorsal de la médula o a los núcleos sensitivos del quinto par, al núcleo sensitivo del quinto par o al núcleo solitario que están en el tronco. Es decir, las segundas neuronas están en estos lugares que están acá. O sea, el cuerpo de la primera neurona está acá. El cuerpo de la segunda neurona está ya en el tronco encefálico. Llámese en el bulbo, llámese esto está en bulbo protuberancia mesencéfalo, está el núcleo sensitivo, o llámese bulbo para el núcleo solitario, y si no, en el asta dorsal de la médula. Estos son los lugares donde está la segunda neurona. Luego las segundas neuronas ya tienen un solo axón. ¿A dónde está la tercera neurona de todas las vías de sensibilidad? En el tálamo. Todas las neuronas de vía de sensibilidad van al tálamo. El tálamo, que nosotros vimos en el diencéfalo, es el procesador de la sensibilidad general. Bueno, de la especial también. El tálamo es el procesador de la información sensitiva. Quien procesa la información sensitiva es el tálamo. Luego, acá dice el cerebelo, que lo vamos a dejar porque el cerebelo es para sensibilidad profunda principalmente, pero lo dejo aparte, no me interesa el cerebelo. Me interesa dónde está la cuarta neurona de vía de sensibilidad, en la corteza cerebral. ¿En dónde? En el área 312, que corresponde a la circunvolución parietal ascendente. O sea que tengo la primera neurona hasta el ganglio de la raíz dorsal. La segunda neurona en el asta posterior de la médula o el núcleo sensitivo que está en el tronco encefálico del quinto par, o también en el tronco encefálico el núcleo solitario. También puede estar la segunda neurona en el bulbo, que también es el tronco, de acuerdo a la modalidad de la que estamos hablando. Acá están especificadas cada modalidad donde va. ¿Dónde está la tercera neurona? Principalmente la tercera neurona, tálamo. Tercera neurona de vía de sensibilidad, tálamo. Repito, tercera neurona de vía de sensibilidad, tálamo. Y la cuarta neurona en la corteza cerebral, en el área somatoestésica primaria, área 312 de Brodmann que vimos allá. Y acá ya se procesa la información de qué se trata.
Y entonces el cerebro termina diciendo, me duele, me hace cosquilla, me está presionando, me estira, lo que fuera. Es decir, el cerebro termina por discriminar o por procesar para determinar de qué se trata. Cualquier lesión o cualquier ausencia de cualquiera de esas estructuras modifica la sensibilidad. ¿Eh? O sea que si yo tengo una lesión o me faltan receptores, me falta sensibilidad, no se puede procesar. Me faltan los axones, no se puede procesar la información. Me faltan los cuerpos neuronales de la primera o de la segunda neurona, no puedo procesar. Me faltan los axones que van al tálamo, no puedo procesar. Me falta el tálamo, no puedo procesar. Me falta la corteza, no puedo procesar. ¿Está bien? Necesito toda la vía para saber si se procesa o no. ¿Cómo puedo evaluar si la vía está entera y completa? ¿Cómo harían para evaluar esto? Que esta vía está entera. ¿Qué creen que tendría que hacer? Porque hizo todo el camino, desde que viene desde afuera. ¿Y cómo? Yo estoy parado. Traduce en el dolor, digamos. Sí, y yo estoy parado delante suyo. Estoy parado delante de ustedes y quieren saber si mis vías de sensibilidad funcionan bien. ¿Qué hacen? Te tocamos. Te pincho para conocer. Me tocan y saben que mi tacto está funcionando. Me dan a discriminar algo y saben que mi tacto epicrítico está funcionando. Me pinchan y saben que mi vía del dolor está funcionando. Me acercan algo caliente y algo frío y saben que mi vía térmica está funcionando. Me dicen cómo están mis articulaciones, cómo están con los ojos cerrados, cómo están mis rodillas y saben cómo funciona mi sensibilidad profunda. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos cuando hacemos un examen neurológico. ¿Se entiende? Y así sé si está funcionando la vía. Si por algún motivo la vía no funciona, ¿qué es lo que está fallando? Si yo pincho a alguien y le digo, ¿qué estoy haciendo? Y la persona me dice, me está tocando. Su vía de dolor no está funcionando bien. ¿Qué parte no está funcionando bien? Los receptores. Los receptores sí, de dolor. La respuesta es ¿cómo voy a saber, pinchando a una persona que no siente dolor, dónde está la falla? Si la falla en algún lugar del circuito debe estar. Ah, sí, por eso, pero en algún lugar del circuito, claro. Pero en algún lugar debe estar. Mire, sé que su televisor no está fallando porque a usted no le duela algo, pero está en su cuerpo. Ah, qué bueno, ahora sí. Está bien, tengo que investigar mejor, porque si yo pincho y no siente dolor, la falla puede estar en los receptores, la falla puede estar en los axones que van hasta la neurona, por ejemplo en el nervio, los axones que van hasta la primera neurona, que es el nervio, la falla puede estar en la primera neurona, la falla puede estar en los axones centrales, en las raíces dorsales, la falla puede estar en la médula espinal o en los núcleos sensitivos, la falla puede estar en el tálamo o la falla puede estar en la corteza. No puedo saber dónde está la falla simplemente por evaluar. La evaluación inicial me dice que hay una falla, no me dice dónde. Después tengo que averiguar. Hay otras técnicas que son más complejas para averiguar dónde está la falla, pero la inicial que tengo para evaluar es eso que dijimos. Toco, pincho, le pongo calor frío, le digo cómo están las articulaciones, cómo están posicionados, etc. y evalúo. Si algo falla, veré qué es lo que está fallando. No puedo saberlo así. Así de fácil no es. ¿Se entiende? Pero con esto que les quiero decir es que el circuito funciona de esta manera. De nuevo lo mismo tanto para uno como para otro circuito, sistema sensitivo y motor, ninguno de los dos circuitos funciona de forma independiente. Ninguno. No funcionan en forma independiente. Los dos circuitos funcionan unidos al resto del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y uno puede tener mayor sensibilidad, por ejemplo, un día que le pasó alguna cosa,
y tiene mayor sensibilidad al dolor. Y puede pasar que le pase otra y no siente el dolor. No sé, se ganó la lotería y le dieron un palazo en la cabeza y ni le duele. Sale caminando y dice, jaja, qué risa. Y puede pasar lo contrario, que no sé, se le murió el Bobby y una plumita es suficiente para que le produzca un dolor intenso que se pone a llorar. ¿Está bien? Entonces, esto nos dice que hay un entrecruzamiento de información y los circuitos no son tan simples como los acabamos de describir. Los describimos con esta simpleza para poder entenderlos. Por último, una palabra de otros dos circuitos, que son los dos circuitos que nos faltan, que son el circuito. Los circuitos, en realidad es uno solo, que es el circuito neurovegetativo, el que nos falta, el circuito neurovegetativo, que hace referencia, dos cosas les digo. Una, yo para esto también voy a hacer una clase que va a ser para el final, que va a hablar de órganos de los sentidos, que quiero darles una palabrita, que voy a hacer una charlita, aunque sea de dos Zoom como mínimo. Voy a hacer una de órganos de sentidos y esa va a ir para el final. Y la otra cosa, como me dijo una compañera el otro día, me mandó un mensaje que está perfecto. Recuerden que todas las clases que dicen 2020 tienen absoluta validez, por supuesto. ¿Se entiende? O sea que a veces me dicen, no, me falta la charla. Busquen en 2020, véanse las de 2020, que son las mismas que las de 2021. Puede haber alguna diferencia en alguna cosa, pero los temas son los mismos, no es que cambiamos los temas. ¿De acuerdo? Así que bueno, digo que ahí tienen material auxiliar en las charlas de 2020. ¿De acuerdo? Están todas en el YouTube. En el YouTube hay charlas de 2021 y hay charlas de 2020. Así que tienen para divertirse viendo charlas de lo que... Bueno, una palabra de esto, que es este cuadrito. ¿Qué nos dice esto? Nos habla del sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Qué es esto? Son un sistema, es un sistema motor especializado. ¿Para qué sirve este sistema motor? Para mover vísceras y para estimular glándulas. Para mover músculo liso, para mover músculo estriado cardíaco, o sea, víscera, y para estimular glándulas. Para eso sirve este sistema. Y tiene dos componentes, uno que se llama simpático y uno que se llama parasimpático. Estos dos sistemas tienen dos neuronas, como si fuera el motor común, tienen dos neuronas. ¿Dónde están las neuronas? Es lo que vamos a mirar ahora. El sistema nervioso simpático tiene dos neuronas. La primera neurona del sistema nervioso simpático está en la médula espinal. En la médula espinal. Se dice la médula espinal dorso-lumbar. O sea, en la región dorsal y lumbar de la médula espinal. Eso es simpático. Médula dorso-lumbar. Y el parasimpático, está la primera neurona, está en el tronco encefálico o en la médula sacra. O sea, la parte más baja de la médula. ¿Sí? Primera neurona. ¿Dónde está la segunda neurona? La segunda neurona, se los muestro acá que tenía la diapositiva. ¡Wow! ¿Qué es esto? Nos muestra las primeras y segundas neuronas. En azul está el parasimpático y en rojo el simpático. ¿Dónde está la primera neurona del simpático? Dijimos, en la médula dorso-lumbar. Acá está la primera neurona. Acá, estas rojitas, esta que está acá, esta, son primeras neuronas del sistema nervioso simpático. Acá están, todas estas. En la médula espinal. ¿Dónde está la primera neurona del sistema parasimpático? En el tronco encefálico, como se ven acá en azul, y en la médula sacra. La primera neurona es esa. ¿Dónde está la segunda neurona? Para el sistema nervioso simpático, la segunda neurona puede estar en dos lugares. En un ganglio, como estos, que se llaman ganglios paravertebrales, o cadena simpática paravertebral,
o en un plexo, como se ve acá. Por ejemplo, el plexo celíaco. En cambio, para el parasimpático, la segunda neurona está en un ganglio que está al lado de la víscera o directamente en la propia víscera. Primera neurona y segunda neurona. Ubicación de cada neurona. ¿Está bien? Y ahí lo tenemos. Fíjense, parece un lío esto, pero no es un lío. Miren, yo agarro acá, primera neurona, voy a la segunda neurona y de la segunda neurona me voy al corazón. Agarro acá, primera neurona, y me voy a la víscera donde encuentro la segunda neurona. Las segundas neuronas del sistema parasimpático, por ejemplo, se corresponden ¿con quién? Se corresponden con los plexos que ya conocemos, de Meissner y de Auerbach. Los plexos de Meissner y de Auerbach son segundas neuronas del sistema nervioso parasimpático. Por eso les decía, ¿esas neuronas funcionan solitas? Sí, pero tienen comando. Tienen comando. ¿Está bien? Entonces tengo primeras y segundas neuronas. ¿Qué modulan estas neuronas? Y modulan, por ejemplo, cosas que ya... por ejemplo, no, todas cosas que ya vimos. Modulan la secreción del estómago y el movimiento del estómago. Modulan la secreción del hígado, la secreción del páncreas. Modulan, esto lo vimos, el sistema nervioso a través del nervio vago. Modulan la movilidad del intestino, también lo vimos acá del intestino. La movilidad de la secreción del intestino con el vago, también la vimos. Modulan la micción, también lo vimos. Modulan la erección y la eyaculación, también lo vimos. Modulan el grado de contracción de los bronquios, dilatación de los bronquios, también vimos. Modulan el estado del iris, bueno, eso no lo vimos, pero ahí les cuento, se los cuento. El estado del iris. Modulan, ¿se entiende? Modulan las cosas que ya vimos. Modulan el corazón, si se acelera nervios aceleradores y frenadores, habíamos llamado en los primeros días de... Bueno, hoy sabemos que esos nervios son el sistema nervioso simpático parasimpático, acá está. Son nervios que llevan información para estimular, para que el corazón funcione más rápido o más lento. ¿Está bien? Eso hacen. Este sistema nervioso autónomo modula lo autónomo, lo que no podemos regular, los vasos sanguíneos, ¿no? El estado del vaso sanguíneo. Modula la secreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas. ¿Está bien? Acá está, esta es una sebácea. Las sudoríparas que están al lado del pelo. Modulan el músculo erector del pelo. ¿Está bien? Modulan todas esas cosas que nosotros no modulamos, no podemos modular conscientemente. ¿Está bien? Primera y segunda neurona, ubicación. Y después, en este cuadrito, lo que vemos es los neurotransmisores que utilizan. El simpático, la primera neurona, Profe, perdón que te corte, que se va a cortar, pero el domingo vas a dar algo, yo para que... Bueno, el domingo sí, vamos a hacer, pero 8:30. Ah, ok. Dale. El domingo 8:30. Igual, bueno, ya esto hasta ahí estamos. Hasta ahí estamos, lo que dimos es lo que vamos a tomar. Este cuadrito lo vamos a pasar en una clase nueva, en una clase voy a poner el cuadrito y una palabra de sensibilidad especial, que eso lo vamos a pasar para el final directo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Y podremos hacer así un simulacro como hicimos la otra vez, o el domingo? Sí, podemos hacer lo que quieran. Bueno. Ningún problema. Muy bien. Bueno, y respecto al mensaje, no sé, yo como no estoy en anatomía,